Conflictos en diferentes partes del mundo, y lo que nos alertó esta semana fue el anuncio del Estado Islámico de atentar contra los partidos de la Champions League. Afortunadamente esto no ocurrió, pero sí hizo que se demande o se despliegue mayor cantidad de efectivos policiales para resguardar estos estadios. Y lo cierto es que los partidos de la Champions todavía no han terminado, ese torneo todavía sigue. Nos acompaña en estudios el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Tatiana, muchas gracias por la invitación. ¿Es una amenaza latente el Estado Islámico y la amenaza que dio esta semana? Yo diría, es una buena pregunta, yo diría que más bien es otra vez aparece el Estado Islámico en la palestra de la seguridad internacional. Recuerda que como consecuencia de la guerra de Siria, los actores que estaban allí, que eran el ejército de Bashar al-Assad, los rebeldes y el Estado Islámico, que fueron aplastados prácticamente, después de lo que cortaban cabezas, atentaron en Europa contra Charlie Hebdo, el diario. Sí. Luego bajaron el tono, el califato quedó en stand-by, han reaparecido más bien. Y lo hemos visto en las afueras de Moscú con el atentado, sí, ¿no es cierto?, donde muerto 143 moscovitas. Y ahora, claro, están en todos los medios apareciendo. Para ellos es vitrina, para el terrorismo internacional esto es vitrina, y están allí, ya los ves, en Europa otra vez, en espacios muy sensibles. El fútbol atrae a multitudes. Y además que en el pasado también han emitido amenazas contra eventos deportivos, sí, ¿no? La propia Champions, recordábamos también el Mundial de Rusia, la Eurocopa, entonces siempre están presentes. Están presentes porque para ellos, donde haya grupos relevantes, entonces acometen más. Recuerda que están los grupos terroristas y los lobos solitarios, sí, que también actúan y que en conjunto expresan el terrorismo internacional. Responden, ¿no?, a una ideología. Así es. Y esto hay que distinguirlo de lo otro, que es también una conducta europea con el tema islámico, ¿no es cierto? Hay ciertas, yo siempre digo, complejos y anomalías en la convivencia con sectores islámicos de paz, como ha pasado en Francia, pero que por supuesto son distintos y distantes al terrorismo islámico que se ha presentado en gran medida en los últimos años y que es una amenaza no convencional. ¿Qué significa eso? Como no son actores que reconocen nada, cortan cabezas, no toman prisioneros, no les interesan las reglas del VIH, nada de eso. Es terrorismo como Al-Qaeda, como... Sí. Son grupos terroristas. Otros grupos. Ahora, vamos con otros conflictos que todavía están latentes y vigentes en el mundo. Rusia y su ataque a Ucrania, que era su principal o primer objetivo, pero se dice ahora que Rusia podría mirar hacia otro lado, hacia un país de la OTAN y atacar probablemente en no tan largo plazo, ¿no? Bueno, unos yo lo 5 que o 10 creo, años. Fíjate, yo creo que luego de 2 años, estamos en el tercero, comenzó el 24 de febrero del año 2022, yo lo que creo es que el objetivo de Rusia es geopolítico, es decir, la mitad de lo que es Ucrania lo quiere Rusia. La región del Donbass, que es la más próxima a Rusia, donde está Lugansk, Donetsk. Hace 8 años ya habían anexado la península de Crimea. Pero claro, bajo la premisa de que Ucrania iba a ingresar en la OTAN. Ucrania no entraba en la OTAN, pero ha entrado Finlandia y entró Suecia. Pero tiene el respaldo, claro. Y entonces ahora son 32. Y le ha permitido a Putin mirar un poco más a esta amenaza de una Europa que también tiembla. ¿Y por qué tiembla si la OTAN tiene más ejércitos, más material bélico que Rusia? Es que Rusia tiene bomba atómica, tiene ejercicio nuclear, entonces eso es más que un acto disuasivo. Entonces evidentemente allí se crea un componente de agresión, de tensión permanente, que es la que se está viviendo en Europa del Este con repercusión en diversos ámbitos del sistema internacional. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el Medio Oriente? ¿Qué pasa en el Medio Oriente, esta guerra que comenzó en la Franja de Gaza entre Israel, Irán, y que ha venido expandiéndose con otros flancos, los hutíes atacando buques comerciales? El Medio Oriente es
por excelencia, un espacio conflictual desde siempre. Tenemos que, es una pena, pero como muy bien dices, el 7 de octubre pasado, ¿no es cierto?, Hamás asalta la zona sur de Israel, masacra a 1.200 judíos, Israel responde y masacra 30 veces más, porque van como 30.000 muertos. Con respaldo, además, internacional. Con respaldo internacional en Palestina, en el Hamás, digo mejor. Entonces, todo esto generó incluso que los acuerdos de Abraham, esos que estaba logrando Israel con Emiratos, con Marruecos, con Bahrein, con Sudán, se paralicen y surjan más bien otros brotes, los piratas en la zona del Golfo, Mar Rojo. del Mar Rojo, Hormuz, mirar allí cómo se presenta en Yemen la zona más pobre de la península arábiga. Entonces todo esto es muy malo, porque unos dicen está el petróleo de por lado, ¿no es cierto?, pero también hay intereses. Mira, lo que no ha parado en estas guerras es el tema de armas. El tráfico de armas. Se armando más. Se arman más. Y hablando de armamento, ya que mencionaba también el armamento nuclear, las Coreas tienen armamento nuclear y después de 70 años siguen conflictuadas, bueno, en guerra, ¿no? Mira, desde 1953, en que termina la guerra de Corea, se produce el armisticio. Es una suerte de guerra que continúa y no hay paz declarada. Continúan las dos, una diferente a la otra, con progreso Corea del Sur. Ya hemos visto cómo está Pyongyang. Sí. Hay tensión permanente. Kim Jong-un, el líder de Norcorea, sale de vez en cuando, lanza misiles sobre Japón. Es decir, ¿qué podríamos concluir? ¿Que el mundo está viviendo tensiones? Sí. Sí. ¿Que el mundo vive crisis donde se aproxima un estadio de orden bélico? También. ¿Que genera crisis de refugiados? Mucho. También. Porque la migración es la consecuencia de la movilización por las guerras. La pregunta es, ¿Tercera Guerra Mundial? Yo en eso sí soy muy cuidadoso porque sus categorías, Tatiana, son otras. Lo que sí pasa es que este es un mundo convulso de ida y vuelta, en el que la paz pareciera que no está doblegada, pero no aparece todavía firme como quisiéramos. Sí, sí. Y con líderes como Kim Jong-un, Putin y probablemente nuevamente Trump, la situación se vuelve aún más tensa. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Muy bien, así son las cosas en el mundo.